yo pensando, ¡buah, qué reel más guapo nos va a salir en Instagram! Sí, hombre. Bueno, pero es que ahora podemos grabarlo, ¿no? O sea, y si quieres en 10 minutos, 15, 20, lo que necesitemos, hablamos de personajes impredecibles. Que esto se Bueno, nos quedó muy pendientes. Dime. pero tú no estabas cansada, has dicho que estabas cansada. Sí, bueno, pero ya bebí agüita y ya está todo bien. Bueno, A el ver, famoso capítulo 3 de personajes impredecibles. Yo estaba viendo La Casa de Papel y ya la terminé, gracias a Dios. lo de La Casa de Papel es verdad. Es La Casa de Papel. Y entonces, en un momento determinado, el personaje del profesor dice, oye, que el personaje de Palermo es una persona impredecible, o es impredecible, algo así. Bueno, aparecía Palermo unido a impredecible. Y a mí se me encendió la red flag y dije, uy, ¿existen las personas impredecibles? Bueno, yo soy de la óptica de que para mí es importante que en la evolución de un personaje se tenga en cuenta la psicología, o al menos básico, ¿no? Y que los personajes pues tengan una evolución y que no utilizarlos simplemente como muñequitos para que hagan una función específica en la trama. O en la medida de lo posible que sean las dos, ¿no? O sea, cumple una función en la trama, cumple una función en la historia, pero también es una evolución, es decir, se tiene en cuenta la personalidad del personaje. Y claro, al escuchar esto, lo de personaje impredecible me dio la sensación de que lo único que querían era pues, utilizar al personaje de Palermo un poco para alargar la serie. Y entonces se me ocurrió preguntarte a ti, oye, ¿existen de verdad las personas impredecibles? Personas impredecibles, no personaje impredecible. Mi teoría, yo parto de la teoría de que para mí los personajes impredecibles cumplen una función en la historia que es la de, en este caso, de La Casa de Papel, crear conflicto. Depende siempre de la historia para qué lo quieras utilizar. Pero claro, desde un punto de vista de creación de personajes, no resulta interesante. Entonces Claro. yo te pregunto a ti, en calidad de psicóloga, si existen de verdad las personas impredecibles. Desde un punto de vista de la psicología, es difícil encontrarte a una persona que si tú has hecho todo el proceso de entender su psique, siempre ¿no? sea como impredecible. Es decir, no, ¿sabes? Otra cosa que yo creo que es lo que te respondí cuando me preguntaste así por encima, es que hay personas más o menos complejas según, ¿no? Según su personalidad y según su historia de vida, ¿no? Entonces pueden reaccionar, pueden comportarse de manera que las personas que les rodean o las personas de la calle les ven hacer algo que no se esperen, ¿no? Entonces eso pues a lo mejor también puede pasar en la serie que estás construyendo. Pero de cara, yo creo, al espectador, si tú estás intentando transmitir cómo es ese personaje, igual que en psicología, si lo estudiamos, deberíamos entenderlo, porque en principio la psicología ya sabe bastante, no todo, pero sabe bastante como para entender el comportamiento del ser humano, de todos, en general. Pues igual yo creo que igual en la literatura, ¿no? Se debería como, a lo mejor a los que están dentro de la historia no, pero al espectador sí que se le debería dar un punto de vista más objetivo. Tú sí que deberías estar entendiendo lo que pasa. Esta persona se comporta así porque su evolución es esta o va a ser esta, ¿no? En plan, un poco construirlo de una manera un poco que tenga sentido, ¿no? Que tenga coherencia. Ese es mi punto de vista sobre la literatura, no sé, que ya es un poco más eh, amateur, no, no sé cuál es la palabra, ¿no? Bueno, en el caso concreto de La Casa de Papel, a mí yo creo que nunca me quedó claro en sí la historia, porque creo que tiene un conjunto de fallos que la hacen pues una historia un poco floja, ¿no? En lo que respecta a la construcción del guión, pues lo veo bastante flojo, sobre todo a partir de la temporada 3.
En el personaje de Palermo en concreto, pues tendría que revisionar toda la serie para poder ver si evidentemente ha habido una evolución. De todos modos, lo que quiero señalar es que, desde mi punto de vista, hombre, ya per se decir que es una persona impredecible a mí me chirría para la lógica interna y la verosimilitud de lo que hemos creado. Me refiero a que Palermo justamente era la persona que tenía un rol importante en tanto que a jefe. Entonces, si tú conoces, sabes que esta persona es impredecible, ¿para qué la pones como jefe? Porque el plan era de él. Oye, pues no sé, valóralo, si te compensa realmente hacer una cosa tan importante con una persona que es impredecible o que tú consideras impredecible. Y esto es solo una cosa de tantas. De mi punto de vista se salva un poco el personaje al final, pero también, aunque haya una evolución del personaje, también pues puede haber momentos en los que esta construcción se pierde. Y que estás utilizando a propósito este personaje para que cumpla una función que a lo mejor no va con su personalidad. De todas maneras, insisto en que yo tendría que ver toda la serie de nuevo para poder ver si de verdad están bien construidos los personajes o no. Yo lo que quería, era extraer esto de si existen las personas impredecibles para saberlo. Me estoy explicando fatal, perdón. Sí, como extrapolarlo para hablar en general ¿no? de los personajes y la psique. Sí, El claro. comportamiento. Porque yo creo que habría que tener en cuenta, no te digo que estudiar la carrera de psicología para ser escritor, pero más nos formamos los escritores, más cosas sabemos de historia, de literatura, de psicología, pues las obras quedarán un poco mejor. Entonces, saberlo yo creo que siempre nos da un plus, por eso esta sección se llama creación de personajes. Ya sabemos que per se no existen los personajes, las personas impredecibles. Entonces, en la medida de lo posible, yo como escritor tendría que tener claro si lo que estoy haciendo va a la personalidad del personaje o no. O estoy utilizando el personaje para que simplemente haga una cosa que va en contra, pero sí es verdad que mueve la trama. ¿Sabes? Yo creo que en la medida de lo posible habría que intentar las dos cosas. Hacer avanzar la trama, hacer avanzar la historia y que también esto contribuya a la evolución del personaje. Bueno, sí, es que a mí la sensación que me da también es como que yo digo esto y así acabo rápido, ¿no? Claro, No le doy una claro. explicación al comportamiento, como que no me hace falta construirlo. Claro, ¿no? claro. Digo que es impredecible y así haga lo que haga, pues tendrá sentido. Y así como acabar un poco rápido, ¿no? Es que si tú has tenido esta sensación, también fue la misma que tuve yo como espectadora. Claro. Y además, esto es una de las cosas que en la escritura se conoce un montón, que es lo de no decir, mostrar. Tú no estás mostrando que Palermo es un personaje impredecible, lo estás diciendo. Entonces queda chabacano, es un recurso baratillo, ¿no? Pues lo digo y ya está, venga, vamos, pasamos a la siguiente. Por eso estoy diciendo que al final es para hacer que la trama se mueva, es que no es la trama, para hacer que la historia se mueva, pero me estoy saltando un poco por encima todo lo que he construido del personaje, si es que ha habido una buena construcción. De todas maneras, yo te dije, cuidado con hablar demasiado en el podcast de La Casa de Papel, porque igual hay gente que le gusta mucho. Tampoco nos vamos a cargar aquí. Que no, que no. No. Ya, pero es que no, o sea, mira, ya hay muchas críticas de verdad que se centran en decir La Casa de Papel X. En YouTube está lleno. Y yo lo único que estoy comentando es esta cosa. Es una cosa muy concreta. Que solo hemos usado de ejemplo para hablar Lo de... hemos usado de ejemplo, sí. Y bueno, que tampoco estoy dando mi opinión ni juzgando si es una buena o una mala serie. Sí. Y lo vamos a ver ahí. Para que no nos tiren dislike y para que no nos cancelen. De momento creo que no nos importa mucho. De momento no. Pero puede llegar a importar. Yo iba a decir un poco que no existe tanto la psique impredecible, pero sí a lo mejor los comportamientos impredecibles, ¿no? Que yo creo que es un poco diferente. Porque si la ciencia de la psicología está para algo, es para predecir el comportamiento humano, ¿no? O para predecirla, ¿no? Pero después es verdad que es que el contexto, hay factores externos que también influyen mucho en que acabe pasando una cosa o acabe pasando otra. Entonces, esas son cosas que también habría, eso ya hablando en un plano más realista, ¿no? Son cosas que habría que tener en cuenta también, ¿no? Es decir, esta persona ha hecho algo que no me cuadra por cómo es,
Bueno, pues a lo mejor han pasado cosas también en su contexto que puedan darle una explicación a lo que ha pasado. Y a lo mejor la explicación la daremos después, ¿no? Teniendo en cuenta los factores externos y conociendo a la persona, ¿no? A lo mejor como mm, haciendo un análisis, pero después, ¿no? De que haya pasado. No sé si me explico. Es que estoy escuchando de nuevo el zumbido, tía. Yo no sé si es mi barriga, si es que escucho algo se me pilla tu audio, se me mezcla con el mío, si es que hay algo aquí, una presencia y lo capta el móvil. Porque siempre grabas ahí, ¿no? Claro. Y es Claro. que escucho como un... Me A quito ver, el auricular. a ver si viven ahí. Nada. ¿Eh? No, ¿Que hay pues alguien aquí? será del Skype. Sí, sí. Ay, qué mal rollo, tía. Bueno, tú estabas hablando que en la psicología, que la psicología está precisamente pues para reflexionar sobre la predicibilidad. Está un poco Me para he liado, predecir. me he liado. Sí, que la psicología está para predecir el comportamiento humano. Un poco, yo decía un poco eso, que en todo caso habrá situaciones obviamente que no podamos predecir, pero que también habrá que tener en cuenta los factores del contexto, ¿no? Y que seguramente después de que pase sí que se le pueda dar una explicación, que es imposible que no se pueda dar una explicación de la psique de una persona. Es decir, es muy difícil. Si tú lo estudias y usas la ciencia, depende desde qué punto de vista, hay varias teorías que te pueden dar hipótesis de por qué. Sí. Ahora estoy pensando que quizá tengo que ver de nuevo toda la Casa de Papel para ver si el personaje es impredecible o no. Claro, otra cosa es que pues en la serie, es decir, una cosa, yo qué sé, quizás sí es impredecible para, ¿sabes? Para la gente que convive con él. Porque hay muchas personas muy complejas, muy impredecibles, si tú no las puedes llegar a entender bien. ¿Sabes? Llegar a entender bien según qué cosas es muy difícil. Sí, sí. Entonces, claro. Pero mi opinión personal es que por lo menos al espectador sí que le tendría que llegar esa coherencia. A lo mejor sí que tendrías que volver a verla. Quizá dentro de un año, porque la vi hace relativamente poco. Pero es que con la sensación que me quedé es que en general era inverosímil. O sea, tenía muchas cosas inverosímil, Era cosas que impredecible. aparecen. Era impredecible, claro. Pues Claro, pero ves. la claro, pero ser impredecible a veces, si está bien hecho, queda bien. Si no, es surrealista. Claro, la ciencia de la escritura, por llamarlo de alguna manera, apoya que una obra pueda ser impredecible. O sea, yo creo que lo que me has dicho yo lo relaciono con los famosos plot twists, ¿no? O giros argumentales, que son los que te dejan al final, wow, esto no me lo veía venir, ha sido impredecible. Pero realmente un plot twist, un giro argumental bien llevado, tiene que llevar antes una anticipación. O sea, eso tiene que estar como anticipado, porque si no, podrían pasar 20.000 cosas y no tener coherencia, ¿sabes? Hacer que la obra no sea verosímil. Entonces, yo creo que sí que puede haber un margen de impredecible, del factor impredecible, pero si lo que queremos es crear una obra pues bien redonda, ¿sabes? Que esté bien hilada, pues habría que hacer un buen trabajo de anticipación, ¿no? De lo que viene a ser el foreshadowing. Claro, también esto, insisto en que es mi opinión sobre la literatura, que es la mía y que no tiene que ser todo el mundo. Hay gente que sí, que le gusta que sea así y ya está. Que sea impredecible no le importa. También esto es un poco ¿cómo se puede decir? Lo específico, lo exquisito que sea el lector barra espectador. Hay gente que no se cuestiona nada, que lo que hay en la película está bien y ya está. Y luego hay otros niveles de un espectro, ¿no? De 0 pues a 100. Hay personas que es que cualquier error les saca de la ficción. Hay gente que tolera un margen, ¿no? Dicen, bueno, toda la obra va a tener un margen de error,
pues me sitúo en el 80-90. ¿Sabes? O si Sí. es un error que se ha notado poco, pues lo podemos... Es que yo creo que todas las películas realmente, todas las películas, todas las novelas se pueden criticar, ¿sabes? Si te pones a cuestionarte, te puedes cuestionar todo. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué no después? ¿Y por qué este personaje? ¿Y por qué no el otro? ¿Sabes? Si tú quieres realmente sacarle las costuras, pues lo puedes hacer. Ahora, claro, en la medida de lo posible, pues hay que siempre, yo aconsejaría pues siempre intentar que la historia tenga su coherencia, sobre todo lo que se conoce como la verosimilitud, ¿no? Que es más difícil de lo que parece, porque cuando estás escribiendo una historia se te ocurren muchas ideas guays, y cuando estás ahí en la emoción dices, bah, pues ahora aparece no sé quién con una metralleta y ya está. Y está muy guay, sí, pero es absurdo. Claro. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que hemos construido. Pero para mí la diferencia a lo mejor, bueno, no es- yo ahora hablo desde el desconocimiento, ¿no? Pero como espectadora o como persona que consume, no mucho, pero consumo también, no soy una cinéfila, por ejemplo, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con cuánto tiempo dedicas o cómo lo trabajas, ¿no? Porque, por ejemplo, con eso de un personaje impredecible, a mí la sensación que me transmitía cuando me lo contabas era, así me quito como trabajo de encima. Sí. ¿No? Todo lo que tenga que ver con la coherencia es como el tiempo que yo dedico a que esto esté, ¿sabes? Como bien trabajado, ¿no? Cuanto la obra más la trabajo, pues más coherente será. Sí, claro, pero la cuestión es si tú estás dispuesto a hacer eso, ¿no? O sea, los Pues es tu guionistas, trabajo. pero claro, pero es que yo no, cuando me pongo a ver este tipo de series, me pongo a pensar, pero bueno, ¿qué habrá pasado detrás para que hayan llegado a esto? ¿Son malos los guionistas? ¿Es malo el director? Porque muchas veces el director no respeta el guión. Ha sido el productor, porque el productor ejecutivo, que es el que da dinero a todos, pues al final es el que tiene la última palabra. Entonces, si decide que esto, pues, es mejor, esta idea, por impredecible que sea, es mejor porque a la gente le va a emocionar más, porque las metralletas siempre tienen mucho éxito, pues se va a apostar por eso, porque lo dice el productor. El Al cine es un final, mundo muy complicado, al final porque depende de la gente. claro, el trabajo en equipo es muy complicado, ¿no? Bueno, nada. Nos vamos a meter ya en otro tema, a debatir. Sí, no, esto ya invitamos a alguien que sea de tu mundo y ya lo habláis entre vosotros mejor. La verdad es que guionistas conozco muy poco. Bueno, solo una persona que trabaje como guionista, una. Y también fue él el que de hecho me explicó todo esto, de cómo es vivir siendo guionista. Y muy fuerte, ¿no? O sea, me encantaría poder traerlo al podcast, Sí, porque seguro que interesante. tiene muchas cosas interesantes, y también preguntar un poco, a mí lo que me gustaría con las entrevistas es también preguntarle a la gente cómo lleva pues su salud mental ligada a su trabajo, que es un trabajo muy demandante. Hablaba con José Calamita, nuestro amigo, sobre el tema de ser o sea, de trabajar en el mundo artístico, como actor, como escritor, como lo que quieras. Y realmente es como que ni la gente que te rodea te apoya, ni tú sabes cómo llegar a poder cobrar de lo que tú haces, porque el problema no es trabajar, porque a ti te gusta trabajar sobre esto. Me gusta hacer el podcast contigo y esto forma parte de mi trabajo. El problema es que no recibo una compensación económica, y si no recibo dinero ya no es mi trabajo. Claro, Y eso eso es es muy duro mentalmente. eso es una putada. Yo lo hablo con Iván y claro, para él, que está ahora escribiendo un cómic, es como, claro, yo estoy haciendo esto y yo tengo que considerar que este es mi trabajo porque si no sería muy duro. De hecho, es que si no, si él no se pone un horario y unos horarios fijos, sería incapaz de escribirlo, ¿no? Porque tú necesitas como, esto tiene que ser un trabajo, pero tú no estás recibiendo una compensación económica, como dices tú. Y además tengo que tener otro trabajo que sí que me la dé. Entonces estoy trabajando en dos cosas, Sí. ¿sabes? Tengo una jornada ¿no? De trabajo y luego después tengo que trabajar en esto también. Es decir, es como
es como que hago el doble de trabajo que los demás y además lo que dices tú es que nadie me lo reconoce, pero ya no económicamente, sino la gente que se supone que me tiene que apoyar, pero es que la gente no lo ve Es un como un hobby. proyecto de verdad. Claro. No, pero es un hobby hasta que tú consigues ser famoso. Entonces ya no hay ningún problema. O cuando Es te muy están hipócrita. pagando, o Es cuando te muy están hipócrita. pagando y te estás dedicando a ello. Sí, sí, es muy difícil, porque Mentalmente es muy duro. es muy duro, sí, sí. Bueno, yo lo veo un poco. Sí, sí. Yo creo que solo podríamos dedicarle un podcast al hablar de salud mental, creadores y trabajo.